1. El grito de los oprimidos. La filosofía no comienza con la contemplación silenciosa o en la comodidad de las universidades. La verdadera filosofía comienza con un grito, el grito de los pobres, los marginados, los olvidados. A mediados del siglo XX, en América Latina, este clamor se volvió imposible de ignorar. Nuestro continente se caracterizó por marcados contrastes, inmensa riqueza junto a profunda pobreza, ciudades modernas rodeadas de comunidades rurales abandonadas. Esto no fue casual, sino el resultado de siglos de colonialismo y opresión. Vivíamos en dependencia, económica, cultural e intelectual. Durante demasiado tiempo, tomamos prestadas filosofías europeas que no se ajustaban a nuestra realidad. Estas ideas no lograron explicar el hambre en los Andes o las luchas de los trabajadores en Buenos Aires. Nos dimos cuenta de que necesitábamos una filosofía basada en nuestra propia experiencia, una filosofía de liberación. No se trataba de un ejercicio académico, sino de una cuestión de vida o muerte. Filosofar desde América Latina significaba ponerse del lado de los oprimidos. Nuestro pensamiento tenía que convertirse en una herramienta para el cambio, para la liberación total, política, económica y mental. Buscábamos descolonizar el pensamiento, pasar de ser objetos de estudio a sujetos de nuestra propia historia. Preguntamos, ¿qué significa pensar desde la perspectiva de los pobres y los excluidos? Esta pregunta nos obligó a releer la historia, reevaluar la cultura y reimaginar nuestro futuro. La filosofía de la liberación nació como una respuesta ética a la injusticia. Fue un viaje para crear una filosofía que nos ayudara a avanzar hacia un mundo más justo. Se trataba de afirmar nuestra identidad, nuestra historia y nuestro derecho a pensar por nosotros mismos. Este fue el comienzo de un largo y difícil camino, un viaje para crear una filosofía que fuera verdaderamente nuestra. Punto 2. Un continente en ebullición. Las décadas de 1960 y 1970 fueron tiempos de agitación en América Latina. La Revolución Cubana inspiró esperanza y resistencia en todo el continente. Los movimientos estudiantiles, los levantamientos campesinos y las luchas guerrilleras exigían un cambio. La gente estaba cansada de las dictaduras, la desigualdad y la intervención extranjera. Surgió la teología de la liberación, que pedía a la Iglesia que se pusiera del lado de los pobres. La teoría de la dependencia reveló que nuestra pobreza estaba ligada a los sistemas globales, no a fallas internas. Nuestra filosofía tenía que abordar esta injusticia sistémica. Pensar y actuar se volvieron inseparables. La filosofía era un arma intelectual para la liberación. Nos reunimos, debatimos y nos organizamos, no solo escribiendo libros, sino forjando herramientas para la lucha. La filosofía de la liberación nació en medio del conflicto, no en la paz. Fue moldeado por el activismo, la teoría crítica y un profundo sentido de la responsabilidad. Era una filosofía forjada en el fuego de la historia. Punto 3. Una filosofía desde los márgenes. La filosofía de la liberación parte de la realidad de la opresión, no de conceptos abstractos. Nuestro pensamiento está situado, arraigado en la historia de colonización y exclusión de América Latina. A esto lo llamamos la cara oculta de la modernidad. Mientras Europa celebraba el progreso, nosotros sufríamos su violencia. El otro, el pobre, el indígena, el excluido, no es un objeto, sino un sujeto que revela la injusticia. La ética comienza por escuchar al otro, rompiendo nuestro mundo egocéntrico. Criticamos la totalidad, cualquier sistema que pretenda ser el todo y aplaste la diferencia. Nuestra filosofía se sitúa al margen de estos sistemas, exponiendo su violencia y sus límites. La teoría y la práctica son inseparables. La filosofía debe transformar el mundo, no solo interpretarlo. La praxis es una acción crítica y reflexiva en favor de la justicia. Nuestra filosofía es intrínsecamente política.
se pone del lado de las víctimas de la historia. Es una filosofía de acción, esperanza y transformación. Defendemos el derecho del otro a existir más allá del sistema dominante. La liberación es tanto un objetivo como un método. Punto 4. Proximidad al otro. La ética es la raíz de la filosofía de la liberación. Pasamos de las reglas abstractas a la responsabilidad concreta. ¿Cuál es mi deber hacia la persona que sufre ante mí? La proximidad implica cercanía ética, una responsabilidad hacia los vulnerables. Inspirados por Levinas, llevamos la filosofía a la periferia, a los oprimidos. Nuestra ética desafía la moral dominante que justifica el sufrimiento como algo normal. Juzgamos los sistemas desde la perspectiva de sus víctimas. El acto ético de liberación es creativo, romper las viejas reglas para crear nuevas posibilidades para la vida. Cuando las comunidades se organizan en pro de la justicia, llevan a cabo actos de liberación. Nuestra filosofía proporciona la base ética para estas luchas. Punto 5. Voces de una generación. Parte 1. La filosofía de la liberación es un movimiento colectivo, no el trabajo de una sola persona. Arturo Andrés Roig nos instó a recuperar nuestra historia intelectual y a vernos a nosotros mismos como sujetos de la filosofía. Rodolfo Kusch recurrió a la sabiduría indígena, valorando la profunda realidad del pensamiento popular latinoamericano. Enrique Dussel, centrado en la ética y la crítica del eurocentrismo, propone el método analéctico, escuchar a los oprimidos para construir una nueva comprensión. Debatimos, discrepamos, pero compartimos una filosofía común basada en nuestra realidad, al servicio de la liberación. Nuestro trabajo estaba unido por la convicción de que la filosofía debe hablar con acento latinoamericano. Buscábamos afirmar nuestra identidad y capacidad de pensamiento. Cada pensador aportó una perspectiva única, enriqueciendo el movimiento. Nuestro objetivo era crear una filosofía que nos ayudara a comprender quiénes somos y qué debemos hacer. Juntos, forjamos un nuevo camino para el pensamiento en América Latina. Punto 6. Voces de una generación. Parte 2. Otros pensadores ampliaron el alcance de nuestra filosofía. Juan Carlos Escanone se inspiró en la religión popular, encontrando sabiduría en los símbolos y la justicia del pueblo. Carlos Cullen defendió que la liberación debe comenzar en la educación, proponiendo una pedagogía basada en el pensamiento crítico y la responsabilidad. Horacio Cerruti Gullberg ofreció una crítica interna, advirtiendo contra la idealización del pueblo y pidiendo rigor. Estas voces demostraron que la liberación no es una idea única, sino un proceso complejo y en constante evolución. La liberación debe producirse en la cultura, las escuelas, las iglesias y la propia filosofía. Cada pensador amplió nuestra comprensión de lo que significa la liberación. Sus contribuciones mantienen viva la filosofía y la autocrítica. El movimiento sigue siendo diverso, dinámico y abierto a nuevos retos. Nuestra tradición está viva y en constante evolución. Punto 7. Una tensión necesaria. La crítica ha sido fundamental para el crecimiento de nuestra filosofía. Algunos nos acusaron de ser demasiado políticos o de no ser verdaderamente filosóficos, aferrándonos a los estándares eurocéntricos de universalidad. Los marxistas ortodoxos cuestionaron nuestro enfoque en la ética y el otro, instando a prestar más atención a la lucha de clases. Estos debates aclararon nuestra relación con el marxismo y el vínculo entre la ética y la economía. Críticos internos como Cerruti advirtieron contra el populismo y la simplificación excesiva. Los debates sobre la identidad, si buscar una esencia latinoamericana pura o aceptar la hibridación, siguen marcándonos. Estas tensiones nos obligan a refinar nuestros conceptos y evitar respuestas fáciles. Nuestra filosofía se nutre del debate interno y la autocrítica. Las cuestiones de identidad y universalidad nos mantienen relevantes. El compromiso crítico
mantiene viva la filosofía de la liberación. Punto 8. La liberación en el siglo XXI. El mundo ha cambiado, pero la filosofía de la liberación sigue siendo urgente. La opresión persiste en nuevas formas: migrantes, familias desplazadas, trabajadores explotados y comunidades indígenas amenazadas. El capitalismo global y la lógica del mercado profundizan la desigualdad y mercantilizan la vida. Nuestra crítica de la totalidad desenmascara la violencia del orden neoliberal. El enfoque ético en el otro es más necesario que nunca. Es urgente descolonizar el pensamiento en un mundo globalizado e impulsado por el consumo. Nuestro legado perdura en la pedagogía crítica, los estudios postcoloniales, la teoría feminista y los movimientos sociales. La lucha por la liberación continúa. Es un proceso histórico, no una tarea concluida. Nuestra filosofía es una brújula para construir un mundo más justo y humano. El viaje continúa. Punto 9. Una filosofía para el futuro. La filosofía de la liberación nació del dolor de la marginación. Nos negamos a aceptar nuestro lugar en los márgenes y decidimos pensar desde nuestra propia realidad. Esto supuso una revolución en la filosofía, arraigada en la ética, la política y la vida de las personas. Identificamos la dependencia y la exclusión como problemas fundamentales y propusimos una praxis ético-política de liberación. Nuestro camino comienza con el grito del otro que nos llama a pensar y actuar. Aprendimos de muchas fuentes, pero siempre las adaptamos a nuestro propio proyecto. La crítica y el debate interno son nuestras fortalezas, lo que mantiene vivo el movimiento. No estamos creando una doctrina, sino planteando nuevas preguntas y posibilidades. La necesidad de liberar el pensamiento es tan urgente como siempre. La filosofía de la liberación es una invitación abierta a pensar desde la perspectiva de los oprimidos y a poner la filosofía al servicio de la justicia.